Sean ustedes bienvenidos, mis apreciados estudiantes, a la Cátedra Derecho Civil Familia. Mi nombre es Lorena Collantes. El día de hoy hablaremos, así como una serie de micros hemos preparado, sobre el divorcio en Venezuela. El divorcio apareció en la época primitiva, al mismo tiempo que intervino el derecho para organizar jurídicamente el matrimonio, constituyéndolo como un nexo obligatorio entre el hombre y la mujer que decidían hacer vida en común. El divorcio aparece en Venezuela con el Código Civil de 1904, aun cuando se llamaba también divorcio a la simple separación de cuerpos. Las causas del divorcio en el derecho venezolano se regulan en los artículos 185 y 185A del Código Civil venezolano. Sin embargo, esto ha ido evolucionando con las recientes sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hasta nuestros días. Recomiendo leer la sentencia 1070 del 2016 y la 693-2015 junto con la 446 del 2014. Hablemos pues de una definición de divorcio que nos da Monsalve Caballero. Lo define como la ruptura del matrimonio en vida de los esposos, bien por su común voluntad o en caso de que los estados causalistas, por estar inmersa una de las conductas de los cónyuges, una de las causales que prevé la legislación para su procedencia, o bien por la voluntad de uno de los cónyuges. Para Stork entiende que el divorcio en sí viene a ser la legalización de una situación de hecho existente entre los cónyuges, da derecho al agraviado de pedir ante la justicia humana que se liberte de acuerdo con la ley el vínculo que lo une con aquel que se ha encargado con su mala conducta de deshacer el afecto que ha debido impulsarlo a la contratación de las nupcias. Definición de divorcio según Lucio Varela 2020. De lo dicho se desprende que las notas características del divorcio es la extinción del vínculo matrimonial decretada por una autoridad que genera efectos hacia el futuro en razón de no cumplir el mismo con su finalidad incita. Es decir, como consecuencia expresa o presunta de la ruptura para uno o ambos consortes del efecto y el ánimo de mantener la vida en común. El término divorcio es un término bien conocido en la actualidad, no es más que un proceso jurídico mediante el cual uno o ambos cónyuges rompen el vínculo matrimonial, es decir, se separan legalmente y se desligan de las obligaciones matrimoniales. El divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a la unión conyugal. Entre los efectos personales del divorcio encontramos que la disolución del matrimonio desapareciendo, el vínculo conyugal, esa pareja puede contraer, esos esposos, libremente nuevas nupcias, una vez declarado firme el divorcio. La extinción de los deberes y derechos conyugales firme. La decisión del divorcio desaparecen con los deberes legales de cohabitación, fidelidad, asistencia, socorro y de protección entre los esposos. Se le prohíbe a la mujer divorciada el uso del apellido de su excónyuge. Otra de las consecuencias sobre el régimen de bienes: disuelto el vínculo, se extingue, desaparece el régimen de bienes. Si era de comunidad de gananciales u otro, queda disuelta, pero debe procederse a su liquidación conforme al artículo 187 del Código Civil venezolano. En las consecuencias sobre el derecho deber de alimentos, dicho derecho deber legal se extingue entre quienes fueran esposos, con independencia del cual sea en el futuro la posición económica de ellos, pero persiste la responsabilidad de crianza y manutención sobre los hijos, regulándose el régimen de convivencia familiar. Las excepciones a esto las encontramos en la causal invocada en el ordinal séptimo del artículo 185 del Código Civil venezolano.
por interdicción, por perturbaciones psiquiátricas graves. No puede pronunciarse el divorcio sin previamente tomar las medidas necesarias para asegurar la manutención y tratamiento médico del paciente o del esposo enfermo. Si el divorcio es declarado con base a cualquiera otra de las causales diferentes a la anterior y distinta a la de la conversión de separación en divorcio por separación prolongada, el tribunal podrá conceder la pensión alimentaria al cónyuge que no ha dado lugar al juicio que esté por incapacidad física u otro impedimento estuviere imposibilitado para trabajar o no tener otros medios para sufragar sus necesidades. Tales alimentos serán temporales y mientras dure la incapacidad o contraiga nuevo matrimonio conforme al artículo 195 del Código Civil venezolano. En cuanto a los procedimientos, el divorcio continúa tramitándose por vía judicial y para tales fines se requiere distinguir entre varios tipos de procesos. Resulta importante destacar que hay que diferenciar si el motivo que se alega como fundamento de la pretensión o solicitud corresponde a un supuesto contencioso o a uno de jurisdicción voluntaria, pues de tal elemento se deriva el trámite específico. Entre los tipos de divorcio podemos comenzar hablando de la separación de cuerpos, aunque eso no es divorcio. En primer lugar, que la separación de cuerpos no es un divorcio, pero es el primer paso para tramitar uno. Se trata de un acuerdo mutuo en el cual los cónyuges manifiestan su voluntad de separarse. Con ese acuerdo se adquiere el derecho de hacer la solicitud para la separación de cuerpos que debe ser otorgada por el juez. El estado de separación de cuerpos rompe la rigidez del matrimonio y simplemente suspende la vida en común, pero no es un divorcio y de hecho los demás deberes se mantienen, incluida la fidelidad. El Estado con esto le otorga un año que está pensado como ventana para la reconciliación entre las partes, pero no se preocupen que pasado el año podrá solicitar la conversión en divorcio y hay que solicitarla, ¿ok? Aunque parezca un poco larga, esta es la alternativa más natural que otorga la ley venezolana. El divorcio contencioso en este supuesto se alude a aquellos casos en los cuales se pretenda alegar una de las causales tradicionales del 185 del Código Civil, las cuales si la pareja es adulta y sin hijos comunes menores de 18 años, se sustanciará según el procedimiento especial regulado por el Código de Procedimiento Civil venezolano en los artículos 754 y siguientes. Si el asunto es competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, porque hay niños involucrados o menores de edad, se tramitará por procedimiento ordinario de acuerdo a al artículo 177 y siguientes. Si el asunto es competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, entonces ya sabemos que se seguirá procedimiento ordinario de acuerdo a ese artículo 177, parágrafo primero, literal J y K. El 78, el 450 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el parágrafo primero, literales JK 178-450 ya mencionado. En cuanto a las causales de divorcio y separación de cuerpos, el adulterio debe probarse. El abandono voluntario de alguno de los cónyuges, los excesos e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el intento de uno de los cónyuges de corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la convivencia o la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. Hasta aquí son las causales de separación de cuerpos por la vía contenciosa. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves ya mencionadas que imposibiliten la vida en común. Y le estamos añadiendo las nuevas establecidas por los criterios jurisprudenciales vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tales como lo son la incompatibilidad de caracteres, entre otras. Es decir, que
son causales de divorcio y separación de cuerpos, el adulterio, aunque no parezca esta, es la causa más difícil de probar, puesto que no se trata de que tú sospeches de que tu esposa o tu marido te esté engañando, debe probarse que ha tenido relaciones sexuales, que se ha consumado el hecho con alguien diferente a usted. Esto no es necesariamente sencillo. El abandono voluntario no necesariamente es el abandono del hogar, sino de las obligaciones del matrimonio, de cualquier manera que se las incumpla y debe ser de manera voluntaria, sostenida y definida. Recuerde que cuando se case, usted aceptó ciertas obligaciones para su cónyuge. La convivencia, el cuidado, la asistencia, la protección son algunos de los deberes matrimoniales. Las ofensas, los maltratos, las injurias es otra causal que hagan imposible la vida en común. Deben ser hechos importantes, graves y reales, además de ser realizados con intención de menospreciar, desprestigiar o deshonrar al otro cónyuge. Eh, que alguno de los cónyuges intente prostituir o corromper a los hijos de su pareja. Esta situación es delicada, en especial si hay niños de por medio. No se trata de que su esposo o cónyuge sea grosero o grosera o tenga conductas al parecer vulgares o que representen un mal ejemplo, ya que deben ser hechos que tengan su propio peso. Además, deben ser totalmente intencionales para ser considerados como causal. Cuando el alcoholismo o la adicción a drogas haga imposible la convivencia, es importante comprender que el abuso del alcohol no es alcoholismo. El alcoholismo es la dependencia del alcohol, la enfermedad como tal. Y es importante que se tenga esto bien claro, pues esta es una causa de divorcio siempre que se trate de una adicción diagnosticada por un médico tratante que amanece, eh, que amenace de manera concreta el hogar y que sobre todo haga imposible la vida en común del otro cónyuge. Que alguno sea considerado por haber cometido un delito grave no se trata de acusación, sino de condena con pena de cárcel mediante sentencia definitivamente firme, oígase bien, es decir, dictada por un tribunal competente posterior a la celebración de la unión matrimonial, puesto que esta acarrea consigo el abandono del hogar y los deberes conyugales. La existencia de alguna perturbación psiquiátrica, ya lo comentábamos antes, que haga imposible la convivencia, por ejemplo, por un derrame cerebral, su pareja pierde la capacidad de decidir y muchas de sus capacidades incluidas de discernir, las motoras. Usted puede demandar y pedir el divorcio, pero un juez competente debe declararlo en sentencia definitivamente firme que ciertamente su pareja ha perdido esa capacidad de discernir. Además, el juez que decrete el divorcio deberá procurar la manutención y tratamiento médico del enfermo. Otras de las causales que encontramos, aunque estas son causales que la ley permite, lo cierto es que a partir del año 2015, la Sala Constitucional estableció las causales de divorcio que dejan de estar limitadas a las que ya se mencionaron anteriormente y de cualquier situación dañina, insostenible para la familia que pueda ser causa de divorcio serán consideradas. Entonces, eh, hablemos ahora del divorcio contencioso. Esta es sin duda una de las figuras más complejas del divorcio venezolano y la razón es sencilla. Se trata de una demanda de divorcio, lo cual quiere decir que se realiza a través de una solicitud unilateral. En este caso, se hace la solicitud en un juicio en el cual el juez determina si se ha cometido una falta grave. El divorcio contencioso, existen otras alternativas más eficaces hoy en día y expeditas que este. Sería una verdadera curiosidad que alguien hoy en día invoque una causal contenciosa que las formas más tradicionales para divorciarse en Venezuela. Sin embargo, es legal, está contenida en nuestro Código Civil venezolano vigente.
a menos que este tipo de persona tenga alguna otra pretensión, por ejemplo, aspirar a una pensión compensatoria establecida en el artículo 195 del Código Civil, ya que en dicho supuesto se exige, además de otros elementos, que se acuerde por voluntad de las partes el divorcio según una de las causales establecidas en los primeros 6 numerales del artículo 185 del Código Civil. El divorcio no contencioso, en todo caso, existen otras alternativas más eficaces y expeditas, que sería una verdadera curiosidad, ¿no? Saber que este tipo de personas invoque una de las formas más tradicionales como lo son. Entonces tenemos que, a menos que la pretensión sea otra, por ejemplo, aspirar a esa pensión, ya que dicho supuesto exige además otros elementos que se acuerden por parte de la voluntad de las partes. El artículo 185A del Código Civil venezolano, para que aplique, debe uno de los cónyuges asistir con su otro cónyuge al tribunal y declarar que desean disolver el matrimonio acompañados de un abogado. Ambos deben alegar una separación de hecho de más de 5 años consecutivos, es decir, 5 años sin vivir juntos bajo ninguna circunstancia. También pueden solicitarlo uno solo de los cónyuges al juez, quien debe corroborar que lo que ha declarado que lo que ha declarado el otro cónyuge es cierto, él o ella está de acuerdo con la solicitud, es decir, se le consulta a la otra parte si está de acuerdo o no. El divorcio no contencioso, de acuerdo a Domínguez Guillén, la voluntad de las partes puede ser canalizada a forma no contenciosa de disolución del vínculo matrimonial, específicamente a través de la separación de cuerpos, con miras a la conversión en divorcio en un año de la ruptura prolongada de la vida en común. En ese artículo 185A del Código Civil del divorcio, ante la justicia de paz cuando no existan hijos menores. El divorcio no contencioso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en esa sentencia ya mencionada 446 del 15 de abril del 2014, subrayó que tanto la solicitud de conversión de separación de cuerpos en divorcio como la separación de hecho por más de 5 años correspondía a procedimientos de jurisdicción voluntaria y que eventualmente podría surgir contradicción en la relación con la reconciliación y en el supuesto de que uno de los cónyuges se opusiere, considerando que en dichos casos debería evacuarse una articulación probatoria para dilucidar la oposición y, de acuerdo con el resultado, decretar la extinción o no del vínculo matrimonial. El desafecto o incompatibilidad de caracteres como nueva causal de divorcio no contencioso, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1070 del 9 de diciembre del 2016, señaló, al observar la incompatibilidad de caracteres señalada por el solicitante, debió decretar el divorcio siguiendo el procedimiento previsto en el cuarto y quinto aparte del 185A del Código Civil, por lo que al proceder en la forma en que lo hizo, permitiendo un contradictorio no previsto para tal solicitud, transgredió los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y contrario a la jurisprudencia vinculante a esta sala. La doctrina jurisprudencial en repetidas ocasiones del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con esta doctrina jurisprudencial antes mencionada, es claro deducir que a partir de los precedentes citados, la mayoría de los juicios de divorcio se tramitan bajo el fundamento del desafecto. Si la solicitud es unilateral y si existe acuerdo entre las partes, será por mutuo consentimiento. En ambos casos se sustanciará a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria ante los tribunales del municipio. Y si existen hijos menores de edad de en común de uno de los cónyuges, es adolescente, conocerá el Tribunal de Protección, para lo cual se acompañará la solicitud con la propuesta de acuerdo sobre las instituciones familiares o, si por mutuo consentimiento, con el acuerdo para su homologación.
Hablemos pues del divorcio administrativo. Para Escobar León, las nuevas tendencias en materia de divorcio superan las visiones conservadoras que se atrincheraban en las restricciones para la disolución del vínculo matrimonial, posicionándose la tesis del divorcio libre en el sentido de que se puede alegar cualquier motivo que justifique la extinción del nexo, donde resalta el desafecto y el mutuo acuerdo que corresponde ahora cavilar sobre si debería desjudicializarse el asunto del divorcio. Afirma Pérez Gallardo que se trata de una ola expansiva, a mi juicio, dice Pérez Gallardo, ya que indetenible consecuencia del influjo marcado que unos ordenamientos jurídicos tienen sobre otros en un continente y en el que lo próximo priva sobre lo extraño, en tierras que abrazan una misma historia, idéntico contornos geopolíticos, una misma religión y una comunidad lingüística. Es cierto que cada país ha legislado bajo su impronta, teniendo en cuenta sus propias particularidades, pero con un denominador común, la descongestionar la función judicial y el arbitraje, competencia al notariado, genuina expresión de la seguridad jurídica, garante e ineludible del principio de legalidad, según este autor. Siguiendo con los criterios jurisprudenciales, el divorcio administrativo, hablando de él, en sentencia 693 de la misma Sala Constitucional que efectuó la sui generis reforma del divorcio en Venezuela, comentada supra, cuando repara en sí deben ser limitativas las causales que trae a colación diversos ordenamientos jurídicos foráneos, en los cuales el divorcio por mutuo consentimiento se encuentra atribuido a los órganos administrativos. ¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar el divorcio? Copia certificada de las capitulaciones matrimoniales, lo que conocemos como el llamado acuerdo prenupcial. Es importante mencionar que este tipo de documentos no tiene validez si no están los notarios, si no está notariado. Copia certificada de la partida de nacimiento de los hijos menores de 18 años, en caso de que existan, estas la solicita previa a través de cita previa ante el SAREN. La copia certificada del acta de matrimonio también se solicita a través del SAREN. Del mismo modo, se debe ingresar al portal web y solicitar la cita. La copia de cualquier documento de propiedad que sustente cualquier bien adquirido por la comunidad conyugal, tomar en consideración todos los bienes que que hayan adquirido los cónyuges, incluso aquellos que hayan comprado con su sueldo o estén a nombre de uno solo de ellos, también cuentan como bienes matrimoniales. Se les recomienda hacer un inventario de dichos bienes. En caso de una demanda de divorcio, debe considerarse todos los medios de prueba posibles para fundamentar los alegatos de la demanda, cualquiera que sea, y que puedan ser informes o pruebas médicas, como pueden ser testigos que declaren y confirmen los hechos que se denuncian. La separación de cuerpos y bienes por mutuo acuerdo llega a un acuerdo, un consenso, el mutuo consenso entre las partes solicitantes de un divorcio. Es importante, se supone que esta es la forma más sencilla de divorcio, por ello todo debe estar previamente acordado. Establecer quién llevará la custodia de los niños, niñas y adolescentes, quién quedará con qué, que se vendrá, cómo se repartirán los bienes, debe coincidir voluntades y evitar conflictos. Lo que ustedes quieren, esclarecer lo que se quiere en esta separación. Deberán presentar la solicitud ante el juez de primera instancia en el lugar del domicilio de su matrimonio. En esa solicitud deben plantearse su solución con respecto a los hijos y bienes de manera clara. Una vez presentado ese documento, luego de examinados los términos, podrá decretarse la separación respetando los acuerdos a los que haya llegado, siempre y cuando sean legales y morales. En el transcurso de un año desde la separación de cuerpos dictaminada por el tribunal, si no se reconcilian cualquiera de o ambos,
pueden solicitar la conversión en divorcio y deben respetarse los mismos acuerdos hechos en la separación de cuerpos. Hablemos pues de la separación de hecho. Bastará con que ambos se dirijan personalmente ante el tribunal acompañados de sus abogados y soliciten mediante escrito de solicitud visado el divorcio presentado en acta de matrimonio, que debe tener mínimo 5 años de vigencia y, si es el caso, partidas de nacimiento de los hijos menores. En circunstancias normales se les concederá el divorcio en un par de meses. El principal requisito es que ambos estén de acuerdo en solicitar el divorcio y que no exista ninguna circunstancia de hecho que demuestre la falsedad de lo que declaran. Este es el trámite más rápido y sencillo de todos. ¿Ante qué instancia se interpone un juicio de divorcio? Tenemos que se interpone ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes si se va a divorciar y tiene hijos menores de 18 años, pues la ley dará prioridad a los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Los tribunales de municipio deben asistir a ellos si no tienen hijos y además es un divorcio de mutuo acuerdo. Los tribunales de primera instancia, este es el lugar para los divorcios problemáticos, conflictivos. Ante estos deben presentarse la demanda de divorcio y cabe destacar que no hay un periodo exacto o siquiera aproximado de la duración de este proceso. Hablemos pues del registro civil. El registro civil es un órgano del Estado que se encarga del cumplimiento de los derechos de identidad de todos los ciudadanos venezolanos. Esto incluye desde el registro de nacimiento hasta el acto que pueda cambiar el estado civil. Así, aunque la sentencia de divorcio le será entregada a través del tribunal, debe ser registrada a través del registro civil para que surta efecto en su estado civil. Y además, uno de los cónyuges debe llevar ante el registro público de protocolo según. El registro civil es un órgano descentralizado y es por ello que hay oficinas del mismo desplegadas en todo el territorio nacional y cada municipio tiene uno asignado. Cabe destacar que cada estado tiene un registro principal. Hablemos pues de las conclusiones. Se concluye que la Sala Constitucional ha transformado sustancialmente el divorcio y, si bien ya era hora de que operara un cambio en el modelo, así para adecuarlo a los tiempos que corren, dicha reforma no debió emanar de un órgano jurisdiccional, sino del Poder Legislativo. En cuanto al divorcio como institución, ya no puede sostenerse que opere según causales taxativas, pues de hecho, además de suprimirse dicho carácter por la Sala Constitucional, se añaden nuevos motivos más dinámicos y prácticos, como lo son el desafecto y la incompatibilidad de caracteres y el mutuo consentimiento, lo que origina que hoy se puede hablar de que en Venezuela opera un sistema de divorcio libre. En cuanto al procedimiento, se han simplificado las formas y, aunque se mantiene el procedimiento contencioso, en la práctica la mayoría de los cónyuges recurrirán al procedimiento de jurisdicción voluntaria, que no demanda la actividad probatoria ni es contradictorio. Existe una tendencia creciente en desjudicializar el divorcio. La propuesta sería asignar esa atribución a los registradores civiles, lo cual estaría en concordancia con el principio de paralelismo de formas, pues si el matrimonio en Venezuela se celebra actualmente ante un registrador civil u otro funcionario colaborador, pero ya no ante el juez, lo lógico es que ese funcionario sea competente para su disolución cuando, por mutuo consentimiento o incluso por desafecto o incompatibilidad de caracteres, la coherencia lo exige, pues si la disolución de una unión estable de hecho puede hacerse constar de forma unilateral o conjunta ante un funcionario del registro, de acuerdo al artículo 122.1 de la Ley Orgánica del Registro Civil, no se observa impedimento para que se implemente un mecanismo similar para el divorcio.
más cuando para este ya no requiere de la prueba de un determinado motivo de procedencia. Muchas gracias por su atención.